seguimos en Quiero Retruco y ahora estamos con una nueva entrevistada al aire, en este caso con Marcela Almeida, delegada gremial de ATE-INDEC. Marcela, buenas tardes, Jerónimo de Quiero Retruco. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien, muy linda canción, me recuerda a mi... ¿Te gusta cerrar? Me encanta. Bueno, bien. Bueno, Marcela, te llamamos para que nos cuentes un poco. A ver, ayer salió el número de inflación de octubre y después siempre recibimos los informes que ustedes comparten y nos gustaría ver que nos hagas una evaluación del año 2020 respecto a la cuestión del salario, ¿no? En términos generales. Bueno, no voy a ser ni muy optimista ni muy novedosa en lo que voy a decir. El índice de inflación de ayer dio 3,2 con respecto al mes anterior. Estamos hablando de noviembre, ¿no? Todavía no está diciembre se publica en enero recién. Y eso nos da para lo que va del año cerca de un 30%. Entonces, ya con que haya un 3% durante el mes de diciembre, que es un número no tan descabellado, ya vamos a cerrar el año con más de 35, y eso es un número importante, sabiendo que los salarios este año, para los que los hemos conservado, se han mantenido muy por debajo de la inflación, ¿no? Todos los aumentos que ha habido, salvo algún caso particular, probablemente de algún convenio de los gremios que dicen más fuertes, el resto hemos cerrado paritarias a la baja, ¿no? Incluso hasta los estatales ligados a la salud, que por ahí uno diría, bueno, tendrían que ser recompensados por el gran esfuerzo que están haciendo. Bueno, ni siquiera ese sector. Esa es la situación. En el caso nuestro de las estatales, venimos perdiendo contra la inflación ya hace bastante tiempo. Durante el macrismo fue una pérdida importante, sobre todo los últimos 2 años, y entre este año y el año pasado y también seguimos perdiendo. O sea, no nos recuperamos nunca, y además siempre decimos lo mismo, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, pero un puntito, 2 puntitos, pero es sobre sueldos muy bajos. Entonces ya estamos ahí en un problema, que el piso de los salarios es muy bajo. Nosotros hacemos, que es a lo que te referías vos seguramente, una estimación de lo que debiera ser una canasta, la llamamos de consumos mínimos, tiene la intención de ser como una canasta familiar, pero digamos no tenemos las condiciones para decir que eso es una canasta familiar, sino una canasta de consumos mínimos, no de pobreza, en el sentido que no estamos diciendo que si alguien no llega a eso es pobre, pero sí que no puede vivir con cierta tranquilidad. Y nuestra canasta era hasta octubre de 76.000 pesos, o sea, nosotros decimos que ese tiene que ser el salario mínimo de cualquier trabajador, en particular de los estatales, y estamos lejísimos de eso, porque creo que el promedio hoy, no sé si se puede sacar un promedio tan fácil, la administración nacional es distinta de las provinciales y municipales, pero tenemos muchísimos compañeros con sueldos de alrededor de 30.000 pesos, que evidentemente estamos años luz de lo que se necesita para vivir, ¿no? Vos sabés que la semana pasada hablábamos con un compañero de Jujuy y nos hablaba de algunos salarios que se pagan en la provincia, en el sector de los municipios, de los municipales, y nos decían de salarios que vos lo podés pensar y es imposible, 5.000 pesos, 6.000 pesos. Entonces él nos planteaba que con esos salarios casi que no hay democracia, no hay Estado de Derecho, ¿no? Después esto a partir de lo que el promedio en la Argentina es esto que vos contabas, unos 27.000, 30.000 pesos, y lo que te quería consultar es si estos números de inflación ustedes están viendo que sigue aumentando o están medio en baja. ¿Cómo lo están analizando? Mira, sí, yo trabajo en el área de IPC, pero contradictoriamente, bueno, obviamente no podría decirte nada de la información que nosotros relevamos, porque eso es secreto estadístico, salvo lo que se va publicando, pero digo, claro, usando el sentido común.
Ha habido aumentos de precios en los alimentos que probablemente no pegaron tanto en noviembre, pero creo que diciembre es escandaloso, diría yo, no sé qué nombre ponerle. Más lo que se nos viene con todo lo que estaba quieto, que es lo que tiene que ver con tarifas, medicina prepaga, por ejemplo, que ahora tiene un aumento habilitado, creo que uno para diciembre, uno para febrero, más o menos así. El combustible que aumentó allá también, y eso repercute después en otros bienes y servicios. Bueno, hay un montón de cuestiones que se empiezan a soltar porque la economía empieza a caminar, como dicen, y entonces están previstos aumentos importantes. Eso hace un piso de aumento de precios que, aunque se calmara un poco, digamos, lo que tiene que ver con la indumentaria o con, no sé, la recreación o alguna cosa así, siempre repercute en lo que es la canasta básica, ¿no? Claro, y te consulto por la situación particular de ustedes, de los trabajadores y trabajadoras de Atindec. Bueno, ¿cómo arrancaron el año? Más allá del tema paritario, ustedes siempre están reclamando, sabemos las condiciones en las que contrata el Estado y cómo le fue este año respecto a pases de planta. Ayer precisamente hubo un anuncio del gobierno respecto a el pase a planta permanente de una cantidad de trabajadores y trabajadoras. Sí, hay una intención aparentemente, por lo que han anunciado ayer, dice, generar las condiciones para el pase a planta de 30.000 trabajadores con ciertas condiciones, o sea, que hayan estado en el Estado en planta transitoria o algún tipo de contratación similar por más de 5 años. Bueno, en el INDEC hasta hoy no hemos tenido, durante este año ni el anterior, ningún cambio. De hecho, desde el año 94 no hay ningún concurso en el INDEC ni ningún pase a planta. Lamentablemente la planta permanente se va achicando por las jubilaciones, o sea, es una planta que está envejecida, perdón por las compañeras y compañeros que pertenecen, no porque ellos estén viejos, pero cada vez más pequeña. Y eso nosotros, cuando se produjo la intervención en el INDEC, empezamos a pensar un poco cuáles eran los motivos o las cuestiones que hacían que eso fuera posible. Bueno, obviamente estaba la cuestión de la dependencia política, que en algunos momentos históricos tuvo más preponderancia, en otros no, pero sobre todo nos parecía que era la fragilidad de las contrataciones lo que permitía que hubiera ese embate sobre trabajadores que tienen un perfil técnico, por oficio o por profesión, como fuere, que son, digamos, los que sostienen las estadísticas públicas, hay mucha camiseta del INDEC, digamos, pero las contrataciones son terribles. Solamente el 30% de los que trabajamos ahí está en planta permanente y el resto está en distintas categorías de contrataciones precarias. Unas son lo que nosotros llamamos resolución 48, que es una contratación con el INDEC, pero contratación al fin, y después monotributistas de distintas fuentes de financiamiento, pero que también no tienen ni aguinaldo, no tienen vacaciones, no tienen nada, y ningún tipo de cobertura, ¿no? Claro, y con esta idea del gobierno, la intención sería regularizar un poco esas situaciones. ¿Vos pensás que puede venir por ahí? Supongo que sí, pero me parece que la cifra es muy pequeña con respecto a la cantidad de trabajadores, porque eso abarca todo tipo de administración pública, nacional, provincial y municipal. Entonces no va a alcanzar para nada y va a ser un poco una carnicería para ver a quiénes les toca, me da la impresión. A nosotros en INDEC, hablando con las autoridades, en algún momento nos habían dicho, bueno, serán 100, pero nosotros tenemos cerca de 800 compañeros que tienen que pasar a planta permanente. Entonces, claro, eso va a generar otro problema nuevo, al margen de que la planta permanente, como no hay concursos, tampoco hay movimientos verticales, vamos a decir, ¿no? Entonces hay gente que está encasillada con la misma letra que tenía
hace 26 años cuando fue el último concurso, y obviamente en ese periodo pasaron muchas cosas en su vida. Probablemente se calificó más, ya sea porque estudió o porque hizo cursos dentro de la administración pública, bueno, que ya no tienen nada que ver con la letra que le otorgaron en ese momento. O sea, es una situación difícil en la que habría que tomar una política general, porque 30.000 parece un montón, pero los trabajadores del Estado somos cerca de 400.000, no 30.000. Entonces, parece mucho, pero no va a alcanzar, y nosotros siempre decimos, nuestro organismo en particular, el INDEC, que tiene una historia tan particular y además una misión particular, que es el de brindar estadísticas públicas que sirvan a la sociedad, debería conseguir primero su independencia política y organizativa, digamos, como una universidad o como el Banco Central o como alguno de esos organismos, y al mismo tiempo el pase a planta de todos sus trabajadores, que es lo que garantiza que no haya presiones de ningún tipo, porque si yo mañana te digo, necesito que esto me dé de tal manera, y vos tenés un contrato que te lo puedo terminar a fin de mes, obviamente es distinta la situación a si es una persona que sabe que su trabajo tiene la fortaleza de ser una parte del instituto, ¿no? Claro. Rami, vos le querés hacer una pregunta a Marcela. Sí, Marcela, ¿qué tal? Te habla Ramiro. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? También un admirador de Serrat, que también me encantaba. No sé si tanto por la música que hacía, sino por las chicas que les gustaba Serrat, ¿no? Pero bueno, no importa bueno, eso. Sí, no importa. Un pequeño detalle. Marcela, te voy a llevar de nuevo a un tema que es recurrente, que nos pasa a todos, que no terminamos bien de entender y que siempre lo hablamos y siempre es bueno recordarlo para que la gente más o menos entienda cómo funciona toda esta historia. Por ejemplo, acá en Recoleta el kilo de nalga costaba en el mes de marzo 340 mangos, hoy lo tenés a 780. Entonces nosotros miramos así, ¿no? Y decimos, che, la inflación, ¿qué es lo que mide la inflación? Porque lo que nos come a nosotros el bolsillo, ¿viste? Pareciera que fuera por otro lado. Queremos que le expliques de nuevo a la gente cómo se confecciona este índice y, digamos, qué posibles soluciones podría haber a este desfasaje de percepción que hay en la gente entre la inflación que anuncia siempre el INDEC con la inflación que le come el bolsillo, ¿no? Bueno, esa es una pregunta muy buena y cada tanto viene bien recordarlo, me parece, porque es cierto, yo misma tengo la percepción de que las cosas aumentaron una barbaridad porque fui a comprar mi yerba de siempre y me encontré que de 150 pesos había pasado a 222. Conclusión, no la compré, pero ahora no tengo para hacerme el mate de mañana. Entonces, ¿qué es lo que mide el índice? Mide la variación de precios promedio de una cantidad de productos que son alrededor de 600 que componen una canasta de bienes y servicios que trata en algún sentido de reflejar el consumo promedio de la población en cierto momento. Es como si uno sacara una foto en un momento y dice, bueno, la gente gasta un tercio de su sueldo, de su ingreso en alimentos, de lo que queda la mitad lo gasta en ropa y el resto lo gasta en transporte. Estoy haciendo 3 ítems nada más, son 12. Entonces, de acuerdo a eso, cada ítem de la canasta tiene una ponderación y obviamente después se presentan resultados agregados. Ese número que salió ayer, 3,2, es el resultado de que los alimentos aumentaron 2,7, que la ropa aumentó 3,5, estoy diciendo también números que me acuerdo de memoria, pero no estoy segura, que la recreación aumentó 5%. Con todo esto ponderado se obtiene ese 3,2. Ahora, ¿qué información me parece a mí que es más importante o más representativa? En el mismo comunicado del IPC que sale todos los meses, está desglosado en grandes rubros. Entonces uno puede ver cuánto aumentaron mes por mes, en promedio, obviamente,
los panificados, las carnes, las frutas, las verduras, la ropa, el tabaco, varios rubros que están abiertos. Y es más, también se publican precios promedio para que uno tenga idea de dónde estamos. Se supone que se cubre toda la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires para lo que es la región metropolitana y todo el país. Pero, bueno, uno podría tener los precios o más en Recoleta o más en Mataderos, y eso le va a dar un promedio distinto, ¿no? Pero lo que medimos nosotros es la variación. En principio, no importaría dónde uno los toma. La nalga de Recoleta, seguramente si uno la mira en Liniers, el nivel de Liniers es más bajo, pero la variación debe haber sido la misma, muy parecida. O sea, no suele haber diferencias de variaciones, sí de niveles. Por eso uno presenta una variación promedio. Ahí está. Entonces, bueno, Marcela. Esa es la cuestión. Clarísimo. Ahí está. Rami, ¿vos le querés hacer otra pregunta? No, nos dejó en claro y bueno, había una segunda partecita de la pregunta, a ver si dentro del ambiente de los compañeros, que sabemos que el INDEC es una administración, es parte de la administración pública, pero que realmente todos los compañeros están muy comprometidos con la función que tiene, ¿no? Que realmente, lejos de lo que dicen o han dicho, sobre todo la administración anterior, de la falta de colaboración y todo eso, es un personal que es realmente muy comprometido con su tarea. A ver si hay discusiones en cuanto a cómo resolver, digamos, estas cuestiones de la percepción, porque básicamente también uno lo que observa es que el sector alimenticio, es decir, avanza sobre un componente cada vez mayor en porcentual del salario medio o global, como lo quiera llamar, de los trabajadores. Es decir, siempre va ganando un espacio más, teniendo una tendencia, digamos, realmente peligrosa de destinar al laburante a que solamente coma. ¿Se entiende la pregunta? Sí, claro. Bueno, eso uno puede medir el impacto de la inflación, depende de, nosotros le llamamos el quintil de ingresos, pero tendría que ver con las canastas. Se supone que el sector más empobrecido gasta la mayor parte de sus ingresos en comida, ¿no? Y menos en esparcimiento, por ahí gasta en comida y transporte, si tiene la ventaja de tener un trabajo. Cuanto más lejos se va uno en los niveles de ingresos más altos, la proporción del gasto en comida es mucho menor, obviamente, pero eso es la proporción más chica de personas. ¿Cómo se puede hacer para que se parezca más a lo que uno siente? En realidad uno tendría que hacerse las dos preguntas. Ya con la medición que hay, los sueldos pierden contra la inflación. Ese es el primer punto. Entonces lo que hay que hacer es recuperar los salarios. Y esa cuestión no tiene que ver con la estadística, sino con la pelea que da cada sector y los trabajadores en general, los sectores populares, para recuperar sus ingresos, su forma de vida lo más digna posible. Después, en cuanto a las mediciones en sí, pueden ayudar a mirar mejor, incluso para tener políticas públicas hacia los sectores concentrados de la economía, que son los que te marcan los medicamentos, por ejemplo, porque no se ha hablado mucho este año de eso, y sin embargo los medicamentos han aumentado todos los meses el orden del 5%, acumulando 5 contra 5 contra 5, eso da un montón. Bueno, sí, está bien que algunos tendrán medicamentos gratis para algunas cosas, pero los medicamentos esencialmente los usan el sector de jubilado, y es un tema que no está controlado, evidentemente, y sobre eso se podrían tener políticas. Sí, también te destroza un poco las cajas de PAMI y de los grandes organismos financiadores de salud pública, ¿no? Claro, tal cual. Ahí estaba, Marcela. Bueno,
muchas gracias, te agradecemos por la nota, la verdad que muy interesante. Esperemos volver al año que viene, te mandamos felicidades y un feliz año nuevo. Gracias, igualmente para ustedes y nos seguimos escuchando. Dale, ahí estaba Marcela Almeida, delegada gremial de ATE INDEC.